Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico que cada lunes estamos haciendo. En esta oportunidad estamos estudiando acerca de las puertas de Jerusalén en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdras. Estamos viendo la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la reconstrucción de cada puerta. Cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, los muros fueron destruidos y las puertas también. Como venimos enseñando, Jerusalén era una ciudad que estaba rodeada de muros y para entrar a Jerusalén había puertas y cada puerta, según su uso, según su posición geográfica, llevaban su nombre. Entonces venimos hablando acerca de esto. Si hasta hoy no has visto el resto de las puertas, yo te invito a que busques los videos en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a tener todo el resto de las puertas. Estamos subiendo una vez por semana, 2 veces por semana, estamos subiendo videos en donde enseñamos cada significado de estas puertas. Estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿verdad? En esta oportunidad, en este día, nos convoca el Espíritu Santo para que aprendamos acerca de la puerta del oriente, la puerta del oriente. Esta es la 8ª puerta que estamos viendo y es un camino maravilloso. Un camino maravilloso en donde Dios nos va a enseñar, donde seguramente Dios nos va a hablar, donde habrá una palabra profética también para nuestra vida en toda esta enseñanza. Así que te animo a que tomes tu Biblia, a que tomes un cuaderno, un lápiz, un lapicero y puedas ir anotando los textos bíblicos, ir anotando las palabras que te llaman la atención. Si querés acceder a este material, gratuitamente te lo podemos dar. Si estás dentro de mis contactos, sabes cuál es mi número telefónico, me mandás un mensaje al privado por WhatsApp. Y si no, me dejas en los comentarios tu mail o bien el comentario quiero y te lo voy a estar enviando por mail para que así puedas acceder a cada uno de los estudios. Si sos pastor y ministro, si sos ministro del Evangelio, pastora, y quieres el material para darlo en tu iglesia, estás en total libertad. Esto es un material del Espíritu Santo, así que totalmente gratuito. Amén. Bien, abra su Biblia, busque por favor ahí en Nehemías, capítulo 3, versículo 29. Vamos a leer Nehemías capítulo 3, versículo 29. Dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Entonces, esta puerta es una puerta muy controversial, una puerta que tiene mucho significado, ha tenido muchos estudios, se han estudiado mucho, es una puerta muy profética. En la antigüedad, esta puerta oriental o la puerta del oriente también llevaba su nombre como la puerta dorada, llevaba su nombre como la puerta de la hermosa, o más tarde había no una puerta, sino 2 puertas, y cada una tenía un significado. Una se llamaba arrepentimiento y la otra misericordia. Las 2 puertas estaban juntas y formaban un solo portal. Bien, como venimos diciendo, cada puerta según su significado, según su uso, su posición, su significado es según su uso, su posición geográfica. Esta puerta vemos que se llama la puerta del oriente porque justamente da al oriente, al este, conduciendo al monte de Olivos y al valle de Cedrón. Esta puerta daba directamente al templo. O sea, el templo, la puerta del templo miraba al oriente y enfrente del templo estaba la puerta del oriente
y la puerta del oriente daba también al oriente. Bien, entonces usted entraba por la puerta del oriente e inmediatamente podía ser conducida o conducido a lo que vendría a ser el templo del Señor. El oriente no solo era una ubicación geográfica, mis amados, mis amadas, también es una descripción profética de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos sabemos que cuando está amaneciendo, el sol nace del oriente, nace del este. Cuando usted necesita ubicarse, está quizás en un lugar inhóspito y que necesita ubicarse para dirigirse a un lugar correcto, cuando el sol nace, en donde nace el sol es el oriente, que nosotros lo conocemos también como el este, ¿verdad? Bien, las profecías hablan acerca de que el Mesías iba a venir desde el oriente y entraría por esta puerta. Y una vez más, y una vez ocurrido esto, ¿verdad? La puerta se cerraría. Bueno, esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 44, versículo 1 al 3. Amén. Ezequiel 44, versículo 1 al 3. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Entonces se cree que cuando Jesús entró a Jerusalén, entró por esta puerta, ya que aunque no literal lo dice, no lo dice literalmente, hay indicios como que estaban en el Monte de los Olivos, y lo otro que luego de su entrada de los Montes de los Olivos, él se presenta en el patio del templo. Usted acuérdese cuando él se presenta y comienza a tirar todas las mesas de las personas que estaban ahí haciendo, de los comerciantes, los que estaban comercializando en el patio del templo, cuando él comienza teniendo celo por la casa del Señor, ¿verdad? Y ahí donde él comienza a patear las mesas por todo lo que estaban haciendo. Bien, entonces acuérdese que de la puerta del oriente nos conducíamos directamente al patio del templo. Bien, Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, versículo 1 al 11, Mateo 21 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros. Fíjese, ahí tenemos referencia, tenemos el monte de los olivos y enfrente de ellos. Y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decirle: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como vimos en la puerta anterior, como te decía, si no la viste todavía, te aconsejo que la veas. La puerta de los caballos se utilizaban para la guerra. En cambio,
Jesús no entró como un guerrero, no entró sobre un caballo, entró sobre un pollino. Esto significa de que Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén de la manera que entraban los reyes. Los reyes eran puestos sobre un pollino, sobre todo los reyes humildes. Esto habla de que Jesús no entró como ellos querían. Ellos estaban esperando un guerrero, ellos estaban esperando un rey guerrero que los liberte de la opresión, del cautiverio. Acuérdense que ellos todavía, a pesar de que habían pasado tantos años, Israel siempre vivió con una mentalidad de esclavo. Ellos siempre vivieron con su mentalidad en Egipto, aunque eran libres. Entonces, ellos siempre esperaban a ese Moisés que venga con poder, que venga con su ejército, ¿verdad? Aunque Moisés no tenía ejército, pero bueno, vamos entendiendo que ellos fueron mutando su forma de pensar, vamos entendiendo de que ellos veían a sus oponentes, a sus enemigos, lo veían de esa manera. Ellos tenían ejército, todos tenían ejército. Entonces, bien, ellos estaban esperando ese rey que venga y los liberte de esa manera, ¿verdad? Bueno, no era de la manera que Dios quería. ¿Por qué? Porque si Dios mandaba un rey de esta manera, la gloria iba a ser para el hombre, no iba a ser para Dios. Entonces, siempre Dios fue el que no quiso compartir su gloria con los hombres. Entonces, Dios siempre, cuando libertó a su pueblo, cuando le dio victoria a su pueblo, lo hizo con mano fuerte, como lo hizo en los tiempos de que el mar se comió a todo el ejército de Faraón. Como decía el salmo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ellos confían en carros, en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Esa memoria. Entonces, todos esperaban ese rey glorioso. Mas Jesús entró, sí, entró como un rey, pero manso y humilde, montado sobre un pollino. Luego que el templo y Jerusalén fueron destruidos por los romanos, allí por el año 70, la ciudad quedó toda desolada. Poco a poco fue ocupada por los vecinos árabes, y luego del nacimiento del islamismo, allí por el año 7, ¿sí?, los musulmanes construyeron lo que nosotros vemos en el monte de Moriah. Nosotros vemos en las fotos de Israel, el muro de los lamentos, vemos una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita está geográficamente puesta sobre donde antes estaba el antiguo templo de Salomón. Es el mismo lugar donde se cree de que Abraham puso la roca para sacrificar a su hijo por obediencia cuando Dios se lo pidió. En otros estudios hemos enseñado de que el lugar donde Abraham fue casi a sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar, bendito sea el nombre de Jesús, luego se construyó el templo de Salomón, en ese mismo sitio. Y luego que el templo fue destruido, porque creyeron de que había oro en las paredes, en fin, la historia cuenta muchas cosas, hay muchos estudios acerca de esto. Luego que el templo fue destruido, pasaron los años, los árabes comenzaron a tomar territorio. En ese lugar ellos hicieron una mezquita, conocida como la mezquita de Al-Aqsa, que hoy nosotros vemos el domo de la roca, ¿sí? Bendito sea Dios. Bien. La puerta oriental, para el año 1540, más o menos 1541, por orden del Solimán el Magnífico, este fue un sultán del Imperio Otomano, se cree de que él la cerró, le puso, no la cerró con madera, la cerró con cemento, la cerró completamente con más o menos 5 metros de cemento, 5 metros de cemento. Se cree que la razón por la cual la cerró, esta puerta oriental, fue para evitar que el Mesías, acuérdense que el Mesías iba a entrar por esa puerta oriental. Entonces, este hombre que dijo, con la mentalidad de que el Mesías iba a ser un guerrero, que iba a libertar a Israel, que iba a venir por esa puerta, iba a entrar por esa puerta, después se iba a sentar en el trono. Entonces, ¿él qué dijo? En su mentalidad ignorante,
el que dijo, yo cierro la puerta, a este hombre o a este rey le va a costar poder entrar, y más si la cierro con cemento. Entonces, él la cerró para que el Mesías no entre. Es más, delante de esa puerta construyeron un cementerio. ¿Por qué? Porque en la mente judía no estaba correcto pisar sobre las tumbas, porque era una falta de respeto hacia los muertos, y se tenía mucho temor y respeto hacia los muertos. Entonces, fíjese todas las cosas que hicieron el cementerio para que el Mesías no pase por esa puerta. Al no pasar por esa puerta, estamos entendiendo de que todos los eruditos que estudiaban a los profetas dirían, no, si no entra por esta puerta, no es el Mesías. Benditos al nombre de Jesús. Entonces, este musulmán intentaba frustrar los planes del supuesto Mesías que ya había venido, pero que ellos ignorantes y ellos desechando al Señor Jesús, no lo aceptaron. Entonces, vamos a cerrar esa puerta y el Mesías no va a venir, no va a poder entrar, la palabra no se puede cumplir. Entonces, la puerta esta oriental, hasta el día de hoy, aún sigue cerrada. Usted la ve y aún sigue cerrada. Algunos describen que esta sería la puerta por la que Jesús volvería, ¿verdad? Pero en realidad su vuelta sería más gloriosa. Como le decía, tiene muchas controversias. Usted se mete en internet y encuentra muchos estudios. Algunos dicen, afirman, de que Jesús cuando vuelva, por supuesto sin base bíblica, cuando Jesús vuelva, ¿verdad?, lo va a hacer por esa puerta. Que en realidad la venida del Señor es una venida más gloriosa. La Biblia dice que todo ojo lo verá, que Él vendrá en las nubes. Entonces la ignorancia de los que aún niegan su primera venida, aún miran esa puerta y se preguntan, ¿cómo hará para llegar? ¿Cómo vendrá el Mesías? Si está totalmente cerrada, si el templo está destruido, si hay un cementerio frente de ella. Entonces, la clausura de la puerta oriental de Jerusalén ha hecho que muchos estudiantes de la profecía estén alertas. Estudiantes, estoy hablando de personas teólogas, personas rabínicas que estudian los manuscritos bíblicos, ¿verdad? Esos manuscritos que se fueron encontrando año tras año, década tras década. Entonces, ¿cuáles son esos manuscritos? Bueno, muchos de esos manuscritos, que lo vamos a ver, son textos del libro de Ezequiel, del profeta vidente, el profeta que tenía visión. Vidente no es una palabra de los brujos, vidente es una palabra bíblica. Hay distintos tipos de profetas, están los profetas que reciben palabra y hay los profetas videntes, los profetas que tienen visión y profetizan a través de lo que ven. Bien, dicho esto, vamos a leer Ezequiel, capítulo 10, versículo 18 al 19. Si usted me puede acompañar, Ezequiel 10, 18 al 19. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ahora, más adelante, en el capítulo 11, versículo 23, vemos que la gloria se desplaza entonces al este de la ciudad, o sea, al oriente de la ciudad, al monte de los olivos. Ezequiel 11, versículo 23. Dice, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego, en el capítulo 43, Ezequiel ve la gloria volver al templo por la puerta que daba al oriente. Ezequiel capítulo 43, versículo 1
al 5. Ezequiel 43, versículo 1 al 5. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, fíjese la palabra oriente. ¿Dónde venía la gloria? ¿Dónde venía la presencia? ¿Dónde venía Dios? Del oriente. Amén. ¿Por dónde se entraba? Del oriente, por la puerta oriental. Amén. Bueno, el capítulo 44, ahí un poquito más adelante, versículo 1 al 2, Ezequiel nos relata esto, que la puerta se cierra o estaba cerrada. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira al oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, lo que veíamos leyendo, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Ahora, finalmente, en el capítulo 46, por favor, Ezequiel 46, 12, dice: mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y su ofrenda de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después de que saliere. Entonces, algunos, volvemos al punto, hay mucha controversia, hay muchos estudios, son miles y miles de años que se vienen estudiando estas profecías. Algunos interpretan que estos pasajes de Ezequiel hacen como referencia al Señor Jesucristo. La gloria del Señor entrando en el templo la consideran como la entrada triunfal, lo que nosotros vimos en Mateo capítulo 21. La orden de cerrar permanentemente la puerta porque el Señor ha entrado por ella se ve como una predicción del amurallamiento de la puerta oriental por los musulmanes en aquel tiempo de 1540. Recuerda, el musulmán, el Solimán el Grande. Y finalmente el príncipe al que se le abrirá la puerta. Se ve como el propio Cristo en la segunda venida. Ese príncipe de paz que interpretan volverá al monte de los olivos y entrará en Jerusalén por la puerta oriental reabierta. Vayamos a Zacarías capítulo 14, versículo 4. Acuérdese que Jesús decían que era el príncipe de paz. Pero como hay tantas controversias y hay tantos estudios acerca de esto, me gustaría poder ser claro y, aunque no tener una verdad absoluta, poder ayudarle a usted a tener una verdad relativa. Y no se olvide que la Biblia dice que por causa del Evangelio, de las Escrituras, aún los escogidos iban a ser confundidos y apartados de la verdad absoluta que es Cristo. Hoy en día hay muchos pastores, ministros que se hacen los rabínicos y empiezan a enseñar cosas que están completamente, aleluya, completamente fuera de la palabra de Dios, y vuelven a la ley y practican la ley y hacen que las demás hacen tantas pavadas y buscan métodos y buscan cosas. Bueno, entonces, desde mi humilde posición, quiero a usted llevarle una verdad relativa acerca de este tema, aunque la verdad absoluta del todo no la tenemos, pero hay indicios en la Biblia que nos enseñan y nos conducen a esa totalidad de la verdad. Le dije Zacarías 14:4, usted ya lo debe tener ahí en su Biblia. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, el príncipe que Ezequiel ve en que en el capítulo 46, podemos decir que no es el Mesías. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque sirve bajo la autoridad del Mesías, hacia la autoridad de Jesús, sabemos que este príncipe no es el Señor, porque debe hacer una ofrenda por el pecado para sí mismo y para el pueblo. En Ezequiel capítulo 45, versículo 22, dice: aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Quien quiera que sea este príncipe es un hombre con una naturaleza pecaminosa, la cual debe ser expirada. No es Jesucristo, Él ya se presentó como el Cordero. Él es el sumo sacerdote que se presentó a sí mismo como el Cordero y ya entregó su vida en propiciación por los pecados de los demás. Entonces, desde ya podemos decir que esta puerta es la puerta con más preguntas que respuestas. Una puerta difícil de comprender. Y aún hoy, como le vengo diciendo, se sigue estudiando un origen profético. Tantas controversias, miles de estudios, cristianos, judíos, católicos, prosélitos, personas de todo tipo estudiando y sin ponerse de acuerdo a su interpretación. Es más, algunos dicen que esta era la puerta donde se encontraba el cojo que Pedro y Juan, hicieron un milagro en Hechos capítulo 3. Pero en realidad, Hechos capítulo 3 dice que aquel cojo estaba a la puerta del templo de la hermosa, no de la puerta hermosa. Bueno, hay muchas controversias, ¿verdad? Hay muchas controversias. Aparte, el cojo entró directamente al templo, o sea, si esa era una puerta que daba a un templo, no era una puerta que daba a una ciudad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que sí tenemos claro es que esa puerta existió, que es profética a la primera venida que ya ocurrió, para nosotros, para usted y para mí ya ocurrió, que Jesús entró y luego partió delante de esa puerta frente a sus discípulos. Y si los árabes la cerraron, significa que aunque ignoren que Jesús ya vino, creen de que por esa puerta entraría. Entonces, ¿hay un Mesías? Hay un Mesías. Para ellos no vino, pero para nosotros sí. Y volverá. Amén. Entonces, podríamos especular que el anticristo levantará un nuevo templo frente a esa puerta. La va a restaurar y va a entrar por ella para que todos los ignorantes, para que todos los incrédulos lo confiesen como el Cristo. Por eso, pero eso solo sería una especulación, ya que como vimos en el lugar donde estaba el templo hay una mezquita árabe. Aunque ya en este milenio se está hablando, si usted investiga, ya se está hablando de que los judíos, los sacerdotes judíos que aún están en Israel, ya están preparando todo para edificar el tercer templo. Mire, inclusive les digo más, quizás hasta puedan salir a decir de que se equivocaron la posición donde estaba el templo de Salomón y levantar un tercer templo en un lugar geográfico en donde ellos digan: no, en realidad el templo de Salomón estaba aquí, levantémoslo y volvamos a levantar el templo para adorar a Dios. Y ahí donde se levanta el nuevo Mesías con M minúscula, ¿no? En donde todos van a adorar, que nosotros creemos que es el anticristo, y sería la señal, la última y gran señal para que nuestro Señor Jesús vuelva. Entonces, por otro lado, yo quiero dar mi opinión y mi interpretación profética, si usted me lo permite, de acerca de este tema de la puerta oriental. Veo que para algunos esta puerta aún está abierta. Digamos, a ver, ya vimos al Mesías entrar por ella, ya lo vimos entrar. Creemos que Jesús es el Verbo, Él es el Cristo, así como Pedro lo confesamos. Usted y yo,
Si no ha confesado todavía a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Señor, este es el tiempo para que lo confiese. Es nuestra fuente eterna, Cristo, es la fuente eterna, el que sacia nuestra sed. Es la palabra cumplida y además estamos esperando que Él vuelva. Pero ya no va a volver como algo terrenal, no va a volver por una puerta, sino Él va a volver de una manera más espiritual. No será un hombre entrando por esa puerta, ahora será entrando por el cielo, un cielo que estaba cerrado, pero que permanece abierto gracias a que ese Cristo se bautizó en obediencia al Padre en el Jordán, y los cielos dieron testimonio abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo delante de él en forma corporal de paloma, habiendo testigos terrenales de ese acontecimiento, cumpliéndose lo que Dios le dijo por medio del profeta a Juan el Bautizante, que cuando viera descender al Espíritu Santo sobre aquel hombre, ese sería el Cristo. Entonces la primera señal fue esa, de que Él era el Cristo. Los cielos quedaron abiertos y por esos cielos abiertos es la manera que va a volver Jesús. Ese Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, que de la manera que se fue, Él va a volver. Otros, según mi interpretación profética, la ven cerrada esta puerta, con la esperanza de que algún día ese Mesías vendrá y hará que Israel sea libre. Personas que, como en aquellos tiempos, siguen analizando las profecías y buscando concordancias para aceptar a ver aquel Mesías. Bueno, como aquel salmo que veíamos, y lo vuelvo a repetir, el salmo ese que veíamos en la clase anterior, La Puerta de los Caballos, existen dos actores, están ellos y están nosotros. Nosotros miramos al cielo y esperamos su regreso, y ellos siguen mirando una puerta y analizando las Escrituras. Como diría un argentino, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De los que miran al cielo y esperan su venida, o los que todavía miran la puerta oriental, aleluya, y esperan al Rey triunfante que venga con su ejército, el Mesías, aleluya, a librarlos de la opresión de los árabes, de los pueblos islámicos? Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos esperar. Usted ahí, si está anotando, escriba ahí en su hoja, en su cuaderno. Debemos esperar. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, algo que me enseña esta puerta oriental o la puerta del oriente es que debemos esperar. En el momento que él se fue, le dio la orden a sus discípulos que esperen en Jerusalén. La ciudad de paz, nuestra Jerusalén hoy, es su reino, y debemos mantenernos firmes en la libertad que Jesús nos dio. Jesús no tenía nada más para que los discípulos hicieran, solo que esperasen la venida del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos nosotros si no supiéramos de que
No podemos empezar un ministerio hasta que no estemos seguros que estemos llenos del Espíritu Santo. Alguien que alabe a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué significa que esperen o que esperasen? Bien, 4 cosas. Acompáñenme. Que esperasen significa que la espera valía la pena. Que esperasen significa que ellos tenían la promesa de que vendría. Que esperasen significa que ellos debían recibirlo, no podían crearlo ellos mismos. Que esperasen, por último, significa que serían probados al esperar al menos un poco. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, como dijimos, nuestra espera no es como la de ellos, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros ya no esperamos al Espíritu Santo. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted ya tiene al Espíritu Santo. Nuestra espera es la espera de su venida, no la espera de la venida del Espíritu Santo. Ya lo profetizado por el profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28, ya se ha cumplido. Ahora nosotros estamos esperando su venida. Aquí está el Espíritu Santo. Mire, acompáñeme. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Acaso ignorás de que sos templo del Espíritu de Dios? Entonces aquí vemos que Jesús habló de la promesa del Padre, que es el advenimiento del Espíritu Santo. Es significante que este advenimiento, la llenura y empoderamiento del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre. ¿Qué muestra la promesa del Padre? Muestra que debemos esperarlo con una ansiosa participación. Y una promesa del Padre solo puede ser algo bueno. Muestra también que es confiable, porque el Padre nunca promete algo que no puede cumplir. ¡Wow! Alguien diga gloria a Dios. Muestra que la promesa pertenece a todos sus hijos, porque es la promesa del Padre. Entonces, si viene del Padre, es para todos sus hijos. Y acuérdense lo que dice la Biblia. Mas todos los que le recibieron, le dio la potestad, el derecho legal, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo: yo no soy un evangélico, yo soy un hijo de Dios. Y si soy un evangélico, no tengo la promesa del Padre. Pero si soy un hijo de Dios, aleluya, tengo la promesa del Padre. Por último, muestra que debe ser recibida por fe, como es el patrón con las promesas de Dios. Acuérdese Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. La promesa del Padre ahora vino a ser también la promesa del Hijo. Y es esa promesa que hoy esperamos. Ya no son 120 en un aposento alto. Hoy son miles de millones de millones de millones que estamos esperando su venida. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos viendo y analicemos los últimos dichos de Jesús en este capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice el Señor: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, la idea de ser bautizados es ser sumergidos o cubiertos completamente en algo. Así como Juan sumergió a Jesús y fue cubierto en el bautizo de agua. Entonces estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición en vez de como una experiencia. Tal vez debemos preguntar: ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? En vez de preguntar: ¿has sido bautizado? Son dos cosas distintas. Y el bautizo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es hablar en lenguas. Hay muchos zumbanda, brujos, hechiceros que hablan en lenguas. Mas, sin embargo, no es el Espíritu Santo el que habla a través de ellos. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que el hablar en lengua, 12, hablar en lengua es un don que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiera. Si usted quiere después, o ponga en pausa, o después de esta transmisión, usted busque 1 Corintios 12 y analice que son dones que Dios le repartió a los hombres. Ya vamos a hacer un estudio acerca de esto, porque usted se va a asombrar que hay muchos hombres que no tienen el Espíritu Santo, pero son aplaudidos por millones de personas o miles de personas.
ahí parado en un púlpito y todo el mundo lo aplaude y se baja del púlpito y está en recontra pecado. Son hombres dones y no hombres ungidos. ¡Wow! Esto es para otro estudio. Sigan viendo. ¡Aleluya! ¿Qué más dijo el Señor? Dentro de no muchos días. Ellos sabían que la promesa del Padre vendría, pero no inmediatamente. No iba a ser inmediatamente. En no muchos días. Serían unos días, pero no muchos días, al Hijo. Jesús tenía un propósito, no decirles exactamente cuándo vendría. De esta manera nosotros no sabemos el día que Él volverá, pero su promesa y la fortaleza del Espíritu Santo, aleluya, nos ayuda a permanecer firmes hasta ese día glorioso que Él vendrá. Vengo pronto, dijo el Señor. Los discípulos le hacen una última pregunta a Jesús antes de su ascensión y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, los que se habían reunido, había un grupo de discípulos reunidos en ese día, había un grupo, y esta sería la última vez que verían a Jesús en su cuerpo físico, hasta que fuera al cielo para estar con Él para siempre. O sea, no hay nada específico en el texto que nos muestre que ellos sabían que esta sería su última vez viéndolo aquí en la tierra. Aparte del peso de la pregunta que estaban a punto de hacer. ¿Cuál era la pregunta? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esta era una pregunta que se había hecho muchas veces antes, pero ahora tenía una relevancia especial. Sabían que Jesús había instituido el nuevo pacto. También sabían que la restauración del reino de Israel formaba parte de ese nuevo pacto. Ahora, de hecho, es razonable que se preguntaran cuándo se cumpliría el resto de ese nuevo pacto. La respuesta de Jesús en los siguientes versículos también indican que no los regañó ni los corrigió por haber hecho la pregunta. Simplemente le dijo que no era para ellos saber la respuesta. En otras palabras, Jesús le dijo: no hagan como aquellos, dejen de investigar, yo soy el Mesías, no es para ustedes estos, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, para que sean salvos. Esa es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, el verbo restaurar muestra que esperaban un reino político y territorial, lo que esperan al día de hoy los que no creen en Cristo, los que esperaban también en aquel tiempo entrar al Mesías montado en un caballo, vestido de guerrero, quizás con su espada, con su escudo, ¿verdad? Así como entró David en el momento de que estaba Goliat. Estaban todos vestidos de guerreros, pero entró este jovencito que con una gomera, con una honda y una piedra derribó a ese gigante guerrero, ¿verdad? Esa gente está esperando un reino político y un reino territorial. Y el sustantivo Israel, que esperaban un reino nacional, y la frase adverbial en este tiempo, que esperaban su establecimiento inmediato. Los discípulos seguramente sabían las muchas profecías que nosotros estamos también analizando, ¿verdad? Profecías que analizaban antes de Jesús, de los profetas del Antiguo Testamento, describiendo el renacimiento espiritual y nacional de Israel. Ellos probablemente pensaron que el renacimiento espiritual parecería seguro, así que el nacional también vendría. Ahora, la enseñanza final que nos da Jesús y su última promesa antes que se fue, ¿cuál fue? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Jesús le dice no les toca a ustedes saber o no os toca a vosotros saber, Jesús advirtió a los discípulos contra inquirir de los aspectos de la hora del reino de Dios. Porque esas cosas pertenecen solamente a Dios el Padre, que el Padre puso en su sola potestad. Fue sabio que Jesús no esbozara su plan para los siguientes 2000 años. Era bueno que los discípulos no supieran que la restauración completa del reino de Israel que esperaban ellos no ocurriría pronto,
y menos en 2000 años. Podría haberlos desanimados, imagínense, en ese trabajo que le estaban dispuestos a hacer. Podría hacerlos menospreciar el aspecto del reino de Dios que estaba presente con ellos. Y al mismo tiempo Jesús no dijo que no habría restauración para el reino de Israel. Simplemente dijo que la especulación acerca de la hora y la fecha de esta restauración no era apropiada para los discípulos. Luego dijo que era la sola potestad del Padre. ¿Qué significa la sola potestad? El Jesús resucitado y ascendido nuevamente mostró su sumisión al Padre. Su sumisión al Padre no era algo temporal, sino eterno. Él le dijo a los discípulos: quédense tranquilos, yo voy a volver, pero nadie sabe la hora, nadie sabe el día, solo mi Padre que está en los cielos. Él siempre se sujetó al Padre y todo hijo se sujeta al Padre. Rebobinemos, si usted es evangélico nunca se va a sujetar a un padre, pero si usted tiene identidad de hijo, siempre va a tener un padre a quien usted se sujete, a alguien que alabe a Dios. Y por último dice: recibiréis poder. Si el reino nacional que querían serían retrasado, el poder que necesitaban no lo sería. Pronto iban a recibir ese poder con la venida del Espíritu Santo. La Biblia dice: según el poder que actúa en nosotros. Acuérdense, el Espíritu Santo está en nosotros, ya tenemos ese poder. Con la pregunta sobre la restauración del reino de Israel, es posible que los discípulos todavía veían el poder en términos del tiempo de poder que tenía el César, un poder político, un poder militar, pero el término del poder que nosotros tenemos es el poder de Dios. Benditos al nombre de Jesús. Es el poder que Dios nos da. Ese poder para hollar serpientes, escorpiones, para sanar enfermos, para resucitar muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por último dice: me seréis testigos. Este es el resultado natural de recibir este poder prometido, que sería que ellos volverían a ser testigos de Jesús por toda la tierra. Notemos algo, que esto realmente no fue un mandato, fue una sencilla declaración de hecho. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. La palabra seréis está en el tiempo indicativo, no en el imperativo. Jesús nos recomendó que se convertirían en testigos. Dijo que serán testigos. Entonces, para hacerlo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el mejor programa de entrenamiento para el evangelismo logra poco sin la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que usted haga sin la llenura del Espíritu Santo siempre va a ser poco. En Isaías 43:10, el Señor proclama a su pueblo y dice: vosotros sois mis testigos. Un grupo cultico hoy en día dicen que son testigos de Jehová. Desafortunadamente fallan de ver Isaías 43:10 en el contexto de Hechos 1:8. Somos verdaderamente los testigos de Jehová cuando somos los testigos de Cristo. Usted no puede ser testigo de Jehová si no es testigo de Cristo. Aleluya. Entonces, para concluir, la puerta oriental, mis amados, solo nos recuerda, a mi entender, tres cosas importantes. Y estas van más allá de toda interpretación bíblica o lugar geográfico. Escriba si usted quiere. La primera cosa que nos recuerda importante la puerta oriental o del oriente, que Jesús es el Mesías esperado. Él es el Cristo y Él ya vino, ya ocurrió una primera venida. Segundo, Jesús volverá. No de la manera que vino, sino de la manera que Él prometió. Y por último y tercero, el advenimiento está en la sola potestad del Padre. Solo nosotros podemos sentir en nuestro espíritu cuán cerca o cuán lejos está. No puede levantarse nadie y decir: helo aquí, helo allá. Acá viene el Cristo, mañana va a ocurrir, pasado va a ocurrir. Es más, hay gente que está estudiando fechas de que Cristo va a ocurrir. Es más, hay gente que desde la Primera Guerra Mundial, allí por los años 1940, están diciendo que la venida del Señor está cerca.
Sí, la venida del Señor está cerca, Maranata, Cristo vuelve, aleluya. Pero nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Así como tú y yo no sabemos el día y la hora que nuestra vida deja de existir, así no sabemos el día y la hora que nuestro Señor volverá. Amados, que el Señor mucho me los bendiga. Esto es por todo en este estudio de la puerta oriental o la puerta del oriente. Espero que haya sido de gran bendición este estudio. Si tienes preguntas, si tienes cuestiones que nos lleven a investigar un poquito más o cosas que te quedaron ahí pensando y quieres contactarte conmigo a través de los comentarios, a través de mi mail, en las redes sociales nos podés encontrar como Juan Manuel Palumbo. Los que tienen mi número de teléfono, con gusto le puedo estar respondiendo las preguntas que pueda responder, ¿verdad? Porque tampoco soy el que tiene todas las respuestas, mas sin embargo soy un vaso en donde a Dios le ha placido dar su sabiduría y poder compartirla con ustedes totalmente gratuita, porque la Biblia dice: vengan y beban gratuitamente del agua que yo les daré, ese agua que salta para vida eterna. Amados, es el agua de la palabra de Dios, también es el agua de la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor mucho me los bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para que cuando hagamos nuevos videos te aparezcan las notificaciones del celular. Ahí el apóstol Juan Manuel Palumbo está transmitiendo en vivo o ha puesto un nuevo video y puedas ser discípulo de Cristo. Esto es todo, amados. Ser discípulo de Cristo. Yo aprendo, usted aprende y juntos nos hacemos más sabios. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche, hora argentina. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si este video lo están viendo diferido, todos los lunes a las 8 de la noche tenemos discipulado. Y luego de que el video haya sido guardado, queda en el canal de YouTube para que usted lo vea cuantas veces quiera, lo analice con la Biblia, lo estudie, bendito sea Dios, con más tranquilidad. Quizás lo pueda estudiar en las noches donde hay más paz, más tranquilidad, no hay gente que lo moleste, los chicos correteando, en fin, amén. Bueno, hasta aquí, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar, gracias por confiar en esta palabra, amén.